estamos, señores y señores, muy buenas tardes. Yo ante todo quería presentarme y decirles que mi nombre es Chema, que yo empecé en esto del espectáculo de muy pequeño, bueno, quiero decir, cuando tenía muy pocos años, porque ya ven que pequeño en realidad aún lo sigo siendo. No, pequeño tampoco, lo que pasa es que estoy concentrado. Y feo tampoco, lo que pasa es que resulta incómodo de mirar. Dicho esto, yo quiero agradecer al equipo organizador de este homenaje a Corita López el que me hayan dejado participar. Yo decirles que yo no fui, por desgracia, y digo por desgracia, porque han visto ustedes que todos los que fueron alumnos suyos se han destacado en el mundo del espectáculo. Yo no fui alumno suyo, yo la conocí hace unos 6 años aproximadamente, cuando empecé a trabajar aquí en la zona de Aragón de la mano del empresario Luis Pardos. Y lo cierto es que no fui alumno suyo directamente, pero sí indirectamente, porque coincidíamos en un restaurante cerca de aquí y coincidíamos a la hora de comer y hacíamos unas sobremesas inmensas y larguísimas, en la cual yo ciertamente siempre aprendía mucho. Entonces, y repito, encantado de poder estar hoy aquí en ese homenaje a Corita López. Dicho esto, yo me imagino que ustedes habrán visto en televisión un juego de magia, que coge una mujer, la mete en una caja, separa la parte del centro. ¿Lo han visto ustedes? Bueno, pues si lo han visto no hace falta hacerlo, llevamos otra cosa. No, yo antes lo hacía este juego, pero no, es un juego que no tuve suerte. No, una de las veces que lo presenté después no encontrábamos la cabeza de la mujer. Otra de las veces la pierna no nos encajaba. Pero a la vez como que me salía mal quitarlo del repertorio. Oigan, ¿qué quieren que les diga? Y estuve pensando, digo, ya está, voy a hacer algo que se le parezca, pero oye, que si falla, que no pueda pasar nada. Conclusión, digo, ya está, tengo la solución. Voy a hacer lo mismo, pero con una carta. Oye, que si se estropea otra. La caja sería esto. Ven ustedes ahí que hay también las 3 casillas. Dentro no tenemos absolutamente nada. Y entonces el procedimiento prácticamente es el mismo. La mujer, que es sustituida por la carta, crac, 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 viene ahí dentro de la caja, y ya tenemos a la mujer dentro de la caja. Llegado a este punto, ¿qué hacemos? ¿Separamos la parte central? Pues igualmente, separamos la parte central. Ventaja de hacerlo con una carta que puedes coger y puedes quitarla toda, y haces así, y no queda absolutamente nada. Acto seguido, introducimos la parte del centro que le faltaba, le abrimos la puerta, le decimos que salga, y sale de nuevo. Y a mí me gustaría presentarles también un juego cultural dedicado al origami. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto del origami? Pues muy bien, el origami es el arte de hacer tonterías con un trozo de papel pintado de esta forma peculiar. Primera tontería, si nosotros cogemos el papel y lo apretamos por el centro, pues se hace de las puntas. Y tenemos, por ejemplo, un lazo o una pajarita. En cambio, si hacemos así, se convierte en un abanico que a la vez podemos coger, podemos hacer así, y es la ventana de una iglesia, que si cerramos por aquí es una alfombra, y si hacemos así es un sol. Pero estas serían las tonterías más pequeñas. Nosotros aún podemos hacer tonterías más grandes con el papel. ¿Cómo sería, por ejemplo, este utensilio? Y ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué sirve? Esto es la mar de práctico. Cuando a uno le pica la espalda, va a rascarse, y si hace mucho sol, una sombrilla. Oye, ¿y qué te dicen a fregar los platos? Que llegan las fiestas, ningún problema, siempre hay algo muy importante como es la música, hacemos así, y ya tenemos ese instrumento musical que todos ustedes conocen, el violín. Ah, no, perdonen ustedes, el acordeón. Claro que si cogemos el acordeón y hacemos así, se convierte, por ejemplo, en una bañera para bañar niños pequeños, con la ventaja de que a medida que el niño crece, la bañera también crece. Y los podemos bañar aquí prácticamente hasta los 18 años. Puede darse el caso de que nosotros en casa estemos preparando una fiesta, una verbena y necesitemos algo de decoración. Pues tampoco sería problemático porque hacemos así y ya tenemos algo decorativo para nuestra fiesta, como sería, por ejemplo, pues un farolillo chino. Aunque si quieren que les confiese una cosa, yo cuando voy a una fiesta prefiero tomarme... Y después de las fiestas, ¿qué ocurre? Que se aumenta de peso y rápidamente al gimnasio, ningún problema. Abrimos más el papel y ya tenemos el gimnasio en casa, igual que en la teletienda de televisión. Unas pesas, 501, 502, 503. ¿No? Aquí la señora me dice que nada de pesas, que ella prefiere un caramelo grande como este. Y dado el caso de que ustedes tengan que salir a un escenario para ser artistas, ¿qué necesitarán? Un sombrero. Pues hacemos así y ya tenemos
el sombrero del artista. ¿Y para qué sirve el sombrero del artista? Pues sirve sencillamente para que cuando terminas este número, te lo quitas, saludas y el público aplaude. Bueno, yo prácticamente me voy a despedir con el deseo de que ustedes sean muy felices con esta muestra artística que esta tarde les han preparado para todos ustedes aquí en el Teatro Principal de Zaragoza. El deseo de que sean muy felices, y me voy a despedir con esta pequeña cajita y un poquitín de música. Maestro, cuando quieras.